Conectados y los que están entrando. Eh, lo primero es señalarles que las personas que no me conocen, mi nombre es Luis Javier Patiño. Yo soy presidente de RedBrit, que es la red de asociaciones de exalumnos de universidades británicas en Colombia. En nombre de esta red, así como también de la Asociación de Chevening Alumni de Colombia, quiero darles a todos la bienvenida a nuestro webinar eh, de Ley de Emprendimiento y Transformación Digital, el cual hemos organizado en conjunto con Chevening. Quiero mencionarles que el propósito de este evento es contribuir a, a las discusiones que se están dando en este momento en el país acerca del desarrollo que debe tener la ley de emprendimiento en Colombia, la ley 2069 que se expidió finalizando el año pasado. Asimismo, como queremos nosotros promover el emprendimiento, no solo a través de las personas que hacen parte de nuestras redes, sino en general a todas las personas como una forma de ayudar a la reactivación económica que necesita nuestro país en este momento, en el contexto de un mundo de pandemia en el que estamos viviendo. Entonces, pues sin más preámbulos, quiero dejarlos con Nora Rangel. Nora es la vicepresidenta de la red y ella va a ser nuestra anfitriona esta noche. Por último, quiero agradecerle a Santiago Borda, a todos los becarios de Chevening por ayudarnos a impulsar esta idea de hacer este evento y en creer en esta idea. También quiero agradecerle a todos los miembros de RedBrit que están conectados en este momento y nos están acompañando en el evento, así como a todos ustedes los asistentes, porque sin ustedes no se podría estar haciendo esta realidad, este evento. Quiero dejarlos con Nora para que ella les explique la dinámica de la actividad y también les presente a nuestros speakers. Y quiero agradecer finalmente a todos los tres speakers, tanto a Carolina, a Daniel como a René. Infinitas gracias por estar acá con nosotros, por su presencia, y los dejo en compañía de Nora. Muchas gracias y buena noche. Que disfruten el evento. Listo, muchas gracias Javier y muy buenas noches para todos. Para comenzar entonces quisiera contarles la dinámica de nuestro webinar, pero antes avisarles que pues para su información el evento está siendo grabado. Entonces, ahora sí, en cuanto a la dinámica de nuestro evento del día de hoy, desde la noche de hoy, en la primera parte del evento, cada uno de nuestros speakers nos dará una charla desde sus conocimientos, vivencias y experiencia sobre transformación digital y su relación con la ley de emprendimiento, que incluyen diferentes tips y consejos prácticos para ustedes. Al final de nuestra última charla tendremos una sesión de networking en la que cada asistente tendrá la oportunidad de entrar a una sala para conectarse con el speaker de su elección. Para esto se crearán 3 salas que tendrán a cada uno de los speakers junto a un moderador que ayudará a organizar la interlocución y preguntas a los speakers en caso de ser necesario. Adicionalmente, para quienes no saben, les cuento que Chevening Alumni Colombia es la asociación de ex becarios Chevening, una beca del gobierno británico para estudiar maestrías en el Reino Unido con todos los gastos pagos. En esta asociación, al igual que en RedBrit, que es la red que vincula a todas las asociaciones de alumni de colombianos que estudiaron en el Reino Unido, se busca fomentar lazos de amistad y cooperación entre los miembros, promover espacios de desarrollo personal y profesional, así como generar un impacto positivo en el entorno a partir de las capacidades de los miembros. En particular, se promueve el fortalecimiento de relaciones con el Reino Unido por medio de la promoción de actividades sociales y culturales. El propósito de estas dos redes amigas es servir de puente para conectar ideas, materializar proyectos y ofrecer apoyo mutuo, así como ofrecer reflexiones que aporten a debates de coyuntura nacional e internacional. Su objetivo es ayudar a construir un país mejor y es por esta razón que este evento no está limitado a ex becarios de Chevening o miembros de RedBrit, sino que también está abierto al público general para lograr un mayor alcance e impacto. Sin más preámbulos, entonces le doy paso a nuestro primer invitado de hoy, Daniel Acosta, quien es co-founder de Legal Nova, una firma consultora diseñada para la era digital, en donde se desempeña como Head of Business Law y Head of Innovation. Estudió un Master of Science in Innovation, Management and Entrepreneurship en la Universidad de Manchester, Reino Unido, y es abogado especialista en legislación financiera de la Universidad de los Andes. Daniel es miembro de la primera junta directiva de Altmascos y profesor de tecnologías inteligentes de la Universidad Sergio Arboleda. Es public speaker y writer en temas de innovación, emprendimiento y transformación digital.
Bienvenido, Daniel, y adelante. Hola Nora, buenas noches. Muchas gracias por la introducción, a Javier también por la invitación y a todos. Y espero que tengamos una sesión muy productiva. Cualquier inquietud que tengan en medio de mi exposición, muy bienvenida. Yo particularmente les quiero hacer una introducción a la ley. Después, si quieren, hablamos más en detalle sobre lo que yo he hecho desde la perspectiva emprendedora. Como les comentaba Nora, pues he tenido la oportunidad de estudiar estos temas tanto desde la perspectiva académica como práctica y eso creo que ha sido una formación, al menos para mí, muy interesante. Entonces, pues, como les decía, quiero comenzar simplemente con la introducción a la ley. No sé si de pronto, Nora, me puedes dar acceso a compartir pantalla. Me pueden poner como co-host para poder compartir la presentación al público. Claro que sí, dame un segundo. Creo que ya. Ya estás como cojo. Sí, Santiago, mil gracias. Ya. Gracias, Santiago. Perfecto. Entonces, ¿ya están viendo la presentación? Sí. Listo, perfecto, buenísimo. Bueno, entonces, como les decía, y debido también al tiempo, voy a entrar en materia de forma ágil. Ahorita vamos a hablar de la ley de emprendimiento. Les quiero mostrar un poco un recorrido muy básico de lo que se trata esta norma, esta normativa que el gobierno introdujo recientemente. Como mencionaba Luis Javier, esto ocurrió a finales del año pasado y trae unas oportunidades, y voy a hacer énfasis en la palabra oportunidades, ya miraremos por qué, muy grandes para el ecosistema emprendedor colombiano y también para Colombia en cuanto a factores diferenciales que puede llegar a crear en la región en todo lo que tiene que ver con innovación y emprendimiento, que muchas veces pues van de la mano, ¿no? Ley, la número 2069-2020, impulsa el emprendimiento en Colombia y otras disposiciones. Bueno, esto ya no era hizo un buen recorrido por mi parte, entonces quiero comenzar simplemente dándoles una abrebocas de lo que para nosotros en el entendimiento que hemos hecho de esta ley es y la oportunidad que se abre, ¿no? Entonces, hemos analizado la ley de emprendimiento como un decálogo de buenas intenciones. ¿Por qué es un decálogo de buenas intenciones? Porque está mucho pendiente por regular aún. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos, y ahorita miraremos un poco en detalle cuáles son esos enfoques que nosotros enfocamos y distribuimos un poco dentro de esta presentación para entender un poco de qué se trata, pero que de una u otra forma el gobierno está dando como unas directrices y el Congreso está dando unas directrices para que varias entidades entren a hacer esta ley realidad. Y entonces es ahí en esa implementación práctica donde creemos o creo personalmente que existe la mayor importancia de cuidado en un entendimiento muy digámoslo así, cuidadoso y meticuloso de lo que se trata el emprendimiento de la innovación. La ley abre con 5 enfoques grandes, digamos que están agrupados en estos cuadros que les presento acá, que recogen las diferentes disposiciones que existen. Entonces, una primera acepción donde se busca es una reducción de trámites y cargas para los emprendedores. ¿Sí? Eso es como la primera el campo de acción que se plasmó desde el Congreso. El segundo parte desde el entendimiento de ecosistemas de inversión y financiación, ¿cierto? Entonces, un poco el reconocimiento de todo lo que tiene que ver con inversiones en los emprendimientos, temas de captación y colocación de recursos en este tipo de startups y adicionalmente en las diferentes formas o formas alternativas que en este momento se escapan a lo que es el sistema financiero colombiano pues que es un sistema bastante regulado particularmente y que pueden ayudar a los emprendedores a conseguir unas fuentes de ingreso adicionales y un poco más ajustadas a la realidad internacional de los emprendedores, ¿cierto? Donde no necesariamente el crédito, por ejemplo, donde no necesariamente aportes de equity convencionales o de capital son lo suficientemente satisfacen las necesidades de forma suficiente de un emprendedor y entonces es precisamente ahí donde se tratan de involucrar todas las diferentes esquemas de financiación que se pueden llegar a crear nuevamente.
Mejora condiciones en el mercado de compras públicas. Entonces les está dando a los emprendedores unas ventajas de cara a la administración pública de los procesos eventuales de participación de contratación con el Estado. Entonces les da factores diferenciales a los emprendedores en el esquema de puntos, los pone en un lugar favorable en contrataciones de mínima cuantía, en casos de empate les da unos puntos adicionales. Y también hay algo muy interesante de esta ley, es que no solo se enfoca en temas de emprendimiento, sino también se enfoca en temas de género. Y entonces vemos a través de la ley cómo particularmente en este caso de mercado de compras públicas y entre otros, hay unas disposiciones que tratan de lograr esa equidad de género entre hombres y mujeres, y eso también hace una ley muy interesante que no solo recoge aspectos de emprendimiento, sino también de pronto de realidad y justicia social, que hace rato estamos como en mora como país y como sociedad de retribuir un poco esa balanza y esos derechos. Y finalmente, otros dos adicionales, uno donde se busca fortalecer la institucionalidad de unos actores que son supremamente relevantes y que han cogido mucho peso en el sistema y el ecosistema emprendedor. Particularmente aquí pongo dos: Impulsa Colombia, donde básicamente tiene una cantidad de planes de acción precisamente para fomentar el emprendimiento, fomentar la transformación digital, que es otro de los temas que se tocarán en este webinar, y el Fondo Nacional de Garantías también, para articular el sistema financiero y todo este tema de bancos de segundo piso a través de líneas de crédito dirigidas de forma exclusiva a los emprendimientos, ampliando de pronto ese campo de acción, ese objeto que tiene esta entidad, para que también pueda apoyar este proceso de emprendimiento. Y finalmente, un tema de educación en la innovación. Entonces también vemos cómo hay una preocupación por parte del gobierno para que no solo el emprendimiento, que muchas veces es así, se entienda desde una perspectiva práctica, sino también conceptual. Y eso en Colombia es supremamente relevante porque los emprendimientos normalmente que en Colombia tenemos son emprendimientos casuísticos, son emprendimientos que se van haciendo a pulso, que muchas veces carecen de los fundamentos conceptuales y académicos para entender cómo funciona la innovación, qué es la innovación y qué es el emprendimiento. Entonces, esta parte de educación junto con instituciones de educación superior, llámese universidades y otros actores relevantes del sistema, también van a tener un impacto importante a través de esta ley para que se formen personas capaces de generar mejores emprendimientos desde una perspectiva de un modelo de negocio de pronto más estructurado y más centrado en algunos conceptos académicos. Lo siguiente, entonces, digamos, ya después de estos grandes grupos, lo que quiero entonces empezar a mirar unos puntos clave, que por cuestiones de tiempo pues no puedo hacer un repaso tan general, pero quiero ver unos puntos clave que nosotros denominamos enfoques y que son básicamente agrupados en unas categorías como un enfoque fiscal, un enfoque corporativo, un enfoque financiero y finalmente un potencial marco regulatorio que se abre al público. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios tributarios y cuál es ese impacto fiscal? Entonces, hay un primer beneficio tributario que es bastante interesante, que va de la mano con el impuesto a la renta y las potenciales, digamos, los potenciales incentivos que se crean para que esa donación o las donaciones que realicen, perdón, entidades o personas que estén interesadas en apoyar los emprendimientos, pues tengan básicamente una posibilidad de deducción en ese impuesto a la renta. Entonces, de una u otra forma, lo que se está pretendiendo precisamente es fomentar que las personas inviertan o donen también recursos a los emprendimientos. Aquí hay un tema procedimental de cómo se debe generar ese beneficio tributario y vemos entonces como uno de los actores que también va a cobrar mucha relevancia dentro de ese ecosistema, que es precisamente el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, va a tener que remitir, va a tener que aprobar unos certificados de donación que van a ser remitidos para el efecto. Y básicamente un periodo en el cual la donación va a tener una posibilidad de ser amortizada durante el tiempo, digamos, del beneficio, es decir, 5 años. Esto todavía le falta un poco de carne. Ustedes saben que esto, mi exposición va a ser un poquito general, pero es también en razón a eso, ¿no? A que también aquí hay entidades llamadas a definir un poco qué quiere decir esto ya sentado en unas pautas un poco más concretas y unos procedimientos. Tal vez los que han podido seguir de cerca el tema de la economía naranja y cómo el gobierno lo ha ido implementando, es una dinámica un poco similar, ¿no? Entonces es una dinámica donde particularmente se está buscando
empezar a generar un ecosistema de diferentes alternativas alrededor de ciertas actividades económicas. Bien, otro tema importante es el impuesto departamental de registro. Entonces aquí nuevamente estamos a la espera de que las diferentes entidades de matrícula mercantil en las regiones entren, es decir, las cámaras de comercio, entren a hacer las respectivas regulaciones junto con las oficinas de registro de instrumentos públicos para definir en cómo va a quedar la tarifa. Este cuadro básicamente presenta unas tarifas frente a unos actos que normalmente los emprendedores y cualquier empresa, digamos, en su proceso de formación va a tener que hacer. Y este presenta un poco unos marcos diferenciales frente a lo que se puede llegar a ahorrar una persona dentro de esta nueva ley de emprendimiento y cómo hay una reducción sustancial. Son unos márgenes porque dentro de esos márgenes cada región va a tener que decir cuál es el aplicable, ¿sí? Entonces pasaremos, por ejemplo, en Colombia de un tema de acto de negocios jurídicos con cuantía, digamos del 0,7, que podrá pasar a un tema similar, algo así como, no sé, un 0,3 o algo así. Vamos a ver qué es lo que ocurre de cara al emprendimiento. Hay una reflexión que iba a hacer al final, pero lo voy a hacer de una vez acá, y es el concepto de emprendimiento de la ley, ¿cierto? Aquí ustedes ven que dice microempresas y no emprendimiento. Y eso es muy particular porque la ley no se ha encargado aún, y vamos a esperar si dentro de esa regulación ocurre, en decir qué es propiamente un emprendimiento, ¿cierto? Si vamos a seguir con una concepción económica dentro de las escalas que normalmente ya conocemos en Colombia, que es una microempresa, una pequeña empresa, mediana empresa, en fin, y lo que se denomina micropymes, y otra de pronto categoría que eventualmente se puede llegar a crear. Por ahora el emprendimiento está asociado en algunos artículos a temas de microempresa, en otros habla de forma indistinta de las micropymes, en otros habla de pequeñas y micro empresas. Por ahora guardamos un poco la estructura, digámoslo así, tradicional de cómo el sistema jurídico colombiano ha entendido qué es un emprendimiento, que básicamente es una microempresa, ¿cierto? Esas empresas que hasta ahora están surgiendo, medido exclusivamente por su nivel de ingresos. Pero eso en el mundo ya, digamos, saliendo de la esfera jurídica y pasando a la esfera conceptual del emprendimiento, pues no necesariamente es así, ¿no? Yo les podría preguntar a ustedes si consideran que una empresa como Tesla es un emprendimiento, o si una empresa como Rappi en Colombia es un emprendimiento. De pronto encontraremos respuestas de personas que digan que sí, otras que no. Y es precisamente porque los elementos del emprendimiento no necesariamente tienen que ver con los ingresos. Y por ahora ese es el parámetro o el rasero que estamos utilizando para definir qué es un emprendimiento en Colombia. Entonces, ahí hay una gran diferencia entre el tema jurídico y el tema conceptual. Después viene un tema de devoluciones, que es un tema relevante, y es básicamente la posibilidad, y bueno, y acá hay otro esquema bastante interesante, es que hay algunos artículos que hablan no solo del tema del emprendimiento, sino ya involucran una realidad mundial, que es el tema del COVID, ¿cierto? Entonces no es solo un emprendimiento lejano a la realidad actual, sino también se está presentando un poco el tema del COVID. Hay una posibilidad de solicitar devoluciones frente a algunas bienes, una venta de bienes que se haya generado, digamos, después de estos dos decretos de emergencia económica y que hayan sido declarados exentos, también se podrá entrar a hacer esa devolución, dada la emergencia sanitaria. Entonces acá viene una oportunidad importantísima para las empresas de recuperar algún saldo y cruzar eso con declaraciones de renta y, bueno, declaraciones sobre todo no de renta, sino de pago del IVA, particularmente, que puede ser muy importante desde el punto de vista económico. Entonces, el enfoque corporativo, acá hay un cambio de lo que ocurre en la convocatoria de deliberaciones en las reuniones, entonces ahora hay un quórum diferente para unos tipos de empresas. Acá hay que hacer una salvedad y es que normalmente las SAS van a estar por encima de esta normativa, ¿no? Falta ver cómo interpreta esto la Superintendencia de Sociedades también, pero esperamos que de una u otra forma lo que esté plasmado en las sociedades SAS, que normalmente es lo que está creando ahorita los emprendedores, pues no va a entrar dentro de esta dinámica del 10%, si en los estatutos existe una reglamentación diferente, pues es lo que va a aplicar. Por ahora, digamos que la normativa lo que está diciendo es, se genera, digamos, una posibilidad de generar convocatorias a asambleas de accionistas, a juntas de socios con
porcentaje. Voy a acelerarme un poquito por temas también de tiempo. Contabilidad simplificada, ese también es un tema supremamente interesante. El gobierno está planteando ahora la posibilidad de autorizar nuevamente a microempresas a llevar una contabilidad simplificada. ¿Eso qué quiere decir? Entre varias cosas y frente, digamos, a una posibilidad de presentar ciertos estados financieros y no todos en su integralidad, un reconocimiento de causación de caja y no de ingreso. Y eso nos va también a cambiar muchísimo las reglas de juego tributarias. Acá hay una oportunidad también importante de reconocer, por ejemplo, cuando se paga un IVA, de reconocer cuando se tiene que hacer una retención, cuando se tiene que pagar una retención, en fin, que le pueda aliviar mucho el flujo de caja a las empresas, pero también vale la pena mirar por el otro lado el tema de la inversión y entonces yo cómo estoy reflejando como emprendedor mis estados financieros para reflejar cuál es mi utilidad. Si me conviene reflejarla desde el punto de vista de los ingresos o desde el punto de vista de la caja, que normalmente pues los ingresos siempre van a ser un poco más altos, ¿no? Causal de disolución en negocio en marcha, entonces también tenemos la posibilidad de terminar el negocio en la sociedad si llega a ocurrir esta causal. Vamos a acelerarme un poquito porque ya me estoy quedando sin tiempo. Y las tarifas del INVIMA también, entonces nuevamente con esas cargas tributarias que se disminuyen y esas cargas procedimentales que se disminuyen, hay una exención de pago a ciertas tarifas de INVIMA para todas estas asociaciones. Entonces miren que ya no solo hablamos de microempresas, sino también de unas categorías adicionales que van asociadas, digamos, a cooperativas gremiales, a temas de campesinado, de agricultura, en fin. Enfoque financiero, posibilidades de microcrédito. Entonces, como les decía aquí, el Fondo Nacional de Garantías ahora tiene un objeto diferente para garantizar y bajar esas tasas de crédito, posibilidades de impulso de generar esas líneas a través de bancos de segundo piso como Bancoldex, el Banco Agrario, y que empiezan a irrigar un poco el sistema económico a través de los bancos usuales, ¿no? Y el tema de la declaratoria del estado de emergencia, donde básicamente en estas situaciones se podrán destinar recursos de impulsa a unas actividades, digamos, que pueden fomentar el emprendimiento y que tratan de evitar que precisamente por causa de fenómenos como el COVID, los emprendedores pues tengan que cerrar o quiebren lastimosamente, ¿no? ¿Cuál es el potencial marco regulatorio? Y con esto ya cierro y qué pena por extenderme unos minuticos más. Es unas cosas que suenan bastante interesantes que potencialmente van a ampliar la posibilidad de los emprendedores en cuanto a su objeto social y a su modelo de negocio. Entonces, nuevamente se está hablando del crowdfunding. El crowdfunding ya tiene una regulación actual, pero nuevamente se quiere establecer un marco regulatorio seguramente más inclusivo. Un sandbox, los que estén familiarizados con este término, entenderán un poco la importancia de esto, pero es básicamente escenarios controlados normativamente para que se puedan generar empresas que van en contra de la legislación en un momento determinado. Esto ya está pasando a la superintendencia, la idea es que empiece a pasar en todos los ministerios también. El tema de las licitaciones, como les comentaba, un tema de visado para los nómadas digitales, donde se está incentivando el trabajo en casa o teletrabajo desde actividades comerciales como desarrollo de software y tecnológicos, implementación de firma electrónica y digital, una regulación de algo que nuevamente ya existe, una regulación de hace aproximadamente unos mal contados 20 años, pero que nuevamente se pone sobre la mesa para ver cómo se puede mejorar, y el tema de microcréditos que, como les decía, pues era uno de los puntos importantes. Entonces, con eso concluyo mi intervención. Qué pena por los minutos extra. Espero haber sido lo suficientemente claro dentro del afán y la posibilidad de mostrar un repaso general de la ley. Ahorita más tarde podemos de pronto conversar si hay preguntas. Muchas gracias a todos. Vale, claro que sí, Daniel. Muchísimas gracias a ti por esta valiosa intervención. Y bueno, ya saben que también luego de nuestro networking, si alguien quisiera contactar a Daniel, pues ahí están sus datos para que así sea. Ahora entonces continuamos con nuestra segunda invitada, Carolina Velázquez, fundadora y CEO de Tingo, una plataforma digital que construye comunidades entre personas que desean aprender un nuevo idioma. A través de Tingo, Carolina ayuda a que los estudiantes diseñen un programa de idiomas de enseñanza en vivo de acuerdo a su presupuesto, a que organicen su tiempo de estudio y aprendan con una metodología innovadora. Tingo ha sido seleccionada como una de las empresas digitales más innovadoras del país por el Ministerio de las TIC y como startup de mayor crecimiento por Aceleradora Ventures. Carolina, bienvenida y adelante. Estás en mute. Qué pena. Ya, tranquila. Siempre me pasa.
Bueno, muchísimas gracias, Nora, y pues bueno, muy buenas noches a todos. Estoy muy contenta de estar aquí. Voy a tratar de ser súper concisa, aunque siempre no es fácil en 15 minutos, pero lo trataré de hacer. Bueno, la idea de esta presentación, esto es una presentación que no tiene mucha información, más bien lo que busca y el propósito como tal es darles tips míos desde mi experiencia como emprendedora de cómo emprender y sin morir en el intento. Y aquí dirán, ustedes se equivocó, quiere decir no morir en el intento. Realmente quise decir sí morir en el intento, porque para mí emprender, yo no sé si ustedes sepan, pero de Colombia, de las empresas que se crean, solamente un 4% sobrevive el tercer año. Pero para mí, digamos, ese 4% de los emprendedores o de las empresas que sobreviven, realmente han sobrevivido porque han decidido básicamente morir a ciertos paradigmas o a ciertos, digamos, ciertos obstáculos mentales que pueden hacer que, digamos, no puedan sobrevivir como sucede con las otras empresas. Entonces, pues les quiero contar de una manera muy sencilla cómo es que Tingo llegó y pasó de ser una empresa, voy a poner acá, presentar, pueden ver la presentación, ¿cierto? En este momento. Sí, sí, ahí ¿Confirma? la vemos. Gracias, sí. Ok, perfecto. ¿Cómo pasó una empresa, Tingo, de ser una startup que producía cero a ser una empresa que en este momento está facturando más de 300 millones de pesos anuales? Entonces, pues primero me quiero presentar. Mi nombre es Carolina Velázquez, yo soy administradora de empresas. Llevo más de 5 años, más de 8 años en distintas startups, finalmente, pero pues como empleada, y finalmente con Tingo, pues esta es mi primera empresa. Para contarles un poquito sobre cómo funciona Tingo y por qué funciona Tingo. Tingo nace y por una necesidad muy grande en Colombia, y es que más del 95% de las personas no hablan inglés. Y esto increíble, o sea, en un país donde hay muchísimas opciones para estudiar inglés, inclusive gratuitas. Nosotros hemos descubierto que las tres razones principales por las que las personas no hablan inglés en Colombia es por falta de tiempo, por falta de dinero y por falta de una correcta metodología. Y entonces brindamos una solución en donde el estudiante, como ahorita Nora lo estaba diciendo en su presentación, diseña un programa de acuerdo a su presupuesto, de acuerdo a sus objetivos comunicativos y de acuerdo a sus horarios. Entonces nosotros lo que hacemos es unir personas que no necesariamente se conocen, pero que cuentan, digamos que comparten presupuesto, comparten horarios, comparten objetivos comunicativos. Entonces creamos grupos de máximo 4 estudiantes que, digamos, tienen, necesidades y características muy similares. Y las conectamos con un profesor de muy alto nivel. Nosotros nacimos en el 2018, facturamos y cerramos ese año con 90 millones de pesos. En el 2019 cerramos con 150 millones de pesos y a diciembre del 2020 cerramos con más de 300 millones de pesos. Entonces, pues cuando les hablo de Tingo y cuando les hablo de emprendimiento, lo hago pues con propiedad porque realmente digamos que ha sido una vivencia que ha traído resultados. Entonces, bueno, esto es lo voy a dejar para después, porque estamos corticos de tiempo. Básicamente es una nota que salió en Caracol Noticias acerca de Tingo. Y vamos a saltar a esta parte de acá, y es cómo empezó Tingo. Entonces, toda empresa, toda startup debe nacer necesariamente con una necesidad. No nace con un ahorro grande que hiciste, o no nace porque, digamos, te has formado y tienes la maestría, el doctorado y entonces ya tienes el conocimiento. Toda empresa nace con una necesidad que puede partir de muchísimos, infinitos problemas que hay en el mundo, no solamente en Colombia, pero en Colombia particularmente sí que tenemos necesidades a la esquina, ¿no? Entonces, Tingo nace con una necesidad, nace con pasión, es decir, hablándoles un poquito acerca de mí, yo en ese momento, hace 5 años, cuando estaba empezando con la idea, estaba trabajando para 3 empresas y me estaba yendo súper bien, estaba yéndome muy, 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 muy bien, pero pues yo estaba entre seguir como empleada, que era muy seguro, y empezar con una empresa en donde, por supuesto, el ingreso me lo iba a poner yo, la seguridad me la iba a poner yo, y decidí apostarle porque vi una necesidad que todavía estaba vigente, muy a pesar de que
existieran muchos institutos alrededor. Y empecé compartiendo la idea a todo el mundo, y acá esto es algo que me parece supremamente importante mencionarlo, porque en Colombia las personas tendemos a ser un poquito desconfiadas, ¿no? Entonces no queremos compartir nuestras ideas porque si no nos roban. Es algo que es muy, 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 muy colombiano. Yo les cuento que conozco, pues por mi entorno, conozco emprendedores de Israel, de Estados Unidos, y lo primero que hacen cuando tienen una idea es compartirla. ¿Por qué? Porque es una forma de validar que esa idea realmente, pues, la gente le va a copiar, ¿no? Entonces, nadie roba ideas. ¿Por qué? Porque realmente cuando estamos hablando de emprendimiento, no hablamos de ideas, sino que hablamos de ejecución. El verdadero emprendedor es el que toma una idea y la sabe ejecutar correctamente. Entonces, todo empezó de esa manera. Primero, pues hay que lanzarse con lo que haya. Lo más importante en todo emprendimiento, y acá ya viene un poquito el tema de, existen en este momento, y ahorita sí que existen fondos por todas partes, Fondo Emprender, inversionistas, el ecosistema emprendedor en este momento está súper, digamos, mucho más desarrollado de lo que era inclusive hace 5 años, hace 3 años. Ahorita pues estamos con organizaciones de todo tipo que han enriquecido ese ecosistema, y el emprendedor, digamos, de hoy en día, muchas veces lo que está buscando, más allá de las ventas, es cómo tener esa inversión, ¿no? Cómo tener ese apoyo por fuera de todas las organizaciones, pero se pierde un poquito lo más importante, y es que tanto esta idea que tú tienes tiene una atracción y tiene una recepción en el mercado. Eso es realmente lo más importante. Entonces, y para hacer eso, tú no necesitas tener una idea súper desarrollada. De hecho, yo podría decir que yo empecé con una idea muy pequeña, que se fue transformando conforme el mismo estudiante, conforme el mismo cliente me fue generando un feedback. Entonces, siempre hay que lanzarse con lo que haya, sin importar que se tenga o no se tenga dinero, sin importar, siempre hay un concepto muy interesante en emprendimiento, que me imagino que aquí varios lo pueden conocer, y es el producto mínimo viable. Fracasar rápido y barato. Ese es otro tema que tienen muchos emprendedores cuando van a empezar, y es que les da miedo fracasar, les da miedo salir y vender porque te van a decir que no. Entonces, para mí, y digamos que no soy solamente para mí, sino para muchos emprendedores que han logrado pasar cierta etapa, el fracaso es esencial para poder emprender, es esencial para poder crecer, porque de aquí tú aprendes y tienes que aprender de una manera rápida. Aprender todo el tiempo del cliente, más allá de estar súper preparado y hacer una proyección como emprendedor. Cuando uno tiene un emprendimiento, básicamente el riesgo de que lo que tú tienes en tu cabeza como teoría sea falso es grandísimo, porque básicamente no has validado todavía lo que tú tienes en tu cabeza de lo que podría funcionar, o lo que a la gente le gusta, lo que a tu cliente le gusta. Entonces, esta actualización, digamos, externa, con libros, leyendo, haciendo toda una proyección, realmente no es tan valiosa al principio. Ahorita, después de un tiempo va a ser muy importante, pero al principio no es tan valiosa como lo que te podría entregar un cliente de verdad, un cliente real. Entonces hay que aprender todo el tiempo del cliente y dedicar 15 minutos diarios a la actualización externa. Mueve tu cuenta bancaria. Este tip de pronto les va a parecer un poco raro, pero realmente a mí me funcionó bastante. Y es que yo desde antes incluso de fundar Tingo, empecé a mover la cuenta bancaria con créditos que casi que estaba pagando al mes, ¿no? O sea, no se trataba de endeudarme por endeudarme, pero sí de generar un historial crediticio, porque, y se los digo, inclusive ahorita que Tingo ya está generando muchas más ventas, no sé si, me imagino que han escuchado sobre Finactiva. Finactiva, por ejemplo, es un fondo que presta a emprendedores, pero inclusive la facturación mínima que pide Finactiva para las mujeres, que pues, tienen un fondo especial para mujeres que tienen un límite mínimo más pequeño que al resto de emprendedores, está pidiendo 200 millones en facturación anuales. Y estamos hablando de Finactiva, que presta a emprendedores. Entonces, a veces encontrar al principio, en el momento en que tú lo necesites como emprendedor, este crédito no es tan sencillo.
y por eso a mí particularmente me sirvió mucho haber movido esta cuenta, porque en el momento en que realmente necesité ese crédito, pues me fue mucho más sencillo a haber tenido, digamos, haber pedido, digamos, a nombre de la empresa a un crédito tradicional. Y por supuesto, esto me parece supremamente importante, hay que medir todo, hay que medir todos los aprendizajes, si van a hacer un experimento, como se dice en emprendimiento, un experimento para validar tu producto mínimo viable, hay que ver cuántas personas copiaron, por qué las personas no le copiaron, qué porcentaje de las personas a las que les estás vendiendo realmente se están quedando, cuántos están haciendo una recompra. Toda la medición en un emprendimiento es supremamente importante, no solamente porque a partir de esta información, de esta medición de los datos, tú puedes realmente hacer una proyección real sobre tu negocio, sino también porque inclusive para encontrar un inversionista, el inversionista te va a preguntar qué tanto te cuesta conseguir un cliente, cuántos clientes te copian del esfuerzo de comercial que estás haciendo. O sea, todo es con muchos números y por eso la medición de cada aspecto, cada proceso de tu negocio es absolutamente importante. Y por supuesto, digamos que en términos de crecimiento, hay 3 puntos que para mí pues, fueron muy importantes, y han sido muy importantes y que he aprendido en el momento en el que Tingo empieza a necesitar crecer. Y es, primero, delegar. Para mí, la delegación es algo que yo aprendí muy tarde, o sea, empezamos en el 2018 y realmente yo en el 2020 es que empecé a delegar. La delegación es supremamente importante porque es la única manera de crecer. Bueno, hay modelos de negocios que de pronto no lo necesitan tanto, pero va a llegar un momento en donde sí vas a empezar a necesitar a formar un equipo. Si tú no aprendes a ser jefe desde un principio, digamos que puede ser mucho más complejo más adelante poderte sentir tranquilo de delegar las funciones a tu equipo. Y que hay 3 cosas que para mí pues, son supremamente importantes y es, primero, nunca tu equipo lo va a hacer como tú. La manera en que tú haces las cosas, ellos lo van a hacer de forma distinta, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Entonces, realmente, ¿qué queda? Confiar y ser un maestro en el sentido de ser muy pacientes y que la conformación del equipo, pues realmente, aunque es algo que al final, en el largo plazo o en el mediano plazo, va a hacer que finalmente logres pasar ese umbral de crecimiento, pues realmente pues tienes que tener una mezcla entre la confianza y la paciencia. El segundo punto es que realmente es muy importante el apoyo legal. Y esto porque, digamos que en temas de contratación, un contrato modelo, pues que es importante, pues es un contrato en el que tú tienes que considerar cosas que pueden ser riesgosas en el momento en el que ya estás ejecutando, digamos, la labor con tu equipo. Entonces, pues, ¿cómo se los puedo decir en otras palabras? Yo he trabajado con personas que uno al principio dice, no, nunca va a pasar nada. En la entrevista, muy bien, todo, pues, las cosas parecían que tenían un buen futuro, pero llega el futuro y la persona seguramente no estuvo de acuerdo con algo, las condiciones no estuvieron muy claras en ese contrato y se puede realmente uno desgastar muchísimo si no dejó claridad en ese contrato de lo que realmente, digamos, esperaba de esa relación contractual. Entonces, en términos de contrato y en apoyo legal, pues realmente es importante el estar muy bien acompañados. Hay muchos programas para emprendedores y empresas que prestan este servicio con tarifas que son diferenciadas y realmente vale la pena tener ese apoyo en el proceso de delegación. Y por supuesto, como les decía ahorita, claridad de principio a fin de lo que se espera y de los derechos y de los deberes que tiene el empleado como tal. Las aplicaciones a las convocatorias, supremamente importantes. ¿Por qué? Porque en las convocatorias, hablando específicamente, pues en mi caso de Ventures, la aceleradora Ventures, que tiene una convocatoria anual, también el Ministerio de las TIC a través de apps.co, estas convocatorias en sí no te están dando dinero cash, pues que tú puedas, digamos, usar
libremente en tu empresa, pero te dan muchos recursos que te van a ahorrar, por supuesto, dinero, te van a generar además publicidad gratuita porque ellos buscan que sus emprendimientos básicamente sean reconocidos en los medios, entonces te apareces en medios de comunicación y por supuesto te hacen pensar en grande, porque normalmente esos espacios son espacios en donde pues conoces además otros emprendedores que están más adelantados y estás pues en una sinergia muy, muy interesante. Finánciate, va a llegar un momento en que obviamente lo principal deben ser las ventas propias, pero en donde la inversión semilla y los crédito como tal, los bancos, pues realmente se van a convertir en una estrategia muy interesante de crecimiento, pero de mucho cuidado, por supuesto. O sea, el inversionista, un inversionista básicamente es un matrimonio, nosotros estamos entrando en ese proceso, entonces no lo puedo decir tanto por evidencia propia, pero sí conozco muchos emprendedores que, digamos, se metieron con un mal inversionista y pues fue preferible básicamente haber conseguido el dinero de otra manera. Y con los bancos, pues sabemos que en Colombia las tasas de interés son bastante altas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de, dineros que llegan pues, de estas fuentes, pero pues por supuesto son mecanismos que pues, son muy interesantes, además de muchas otras fuentes de financiación que conocerán como crowdfunding, y bueno, existen varias fuentes de financiación. Acerca de la ley de emprendimiento, hubo tres, yo no soy experta en el tema, yo soy emprendedora y soy administradora de empresas, no soy abogada, pero hubo tres puntos que me llamaron mucho la atención. Algunas líneas de crédito me parecen interesantes porque pues obviamente esto es como lo decían ahorita, estas líneas, esto todo está como un proyecto, ¿no? Pero no hay, realmente yo no vi en la ley como algo específico que dijera, y estas son las líneas, y estas son las tasas, y no, es algo que es un proyecto, pero pues hay que prestarle atención porque realmente en algún momento va a ser muy importante el recibir financiación. La visa para nómadas digitales también me parece muy chévere porque uno, pues es la oportunidad para contratar talento diverso de todas partes. En Tingo como tal nosotros tenemos personas de todo el mundo y no se imaginan el enriquecimiento que puede tener una empresa por tener personas que piensan distinto, de culturas distintas, de idiomas distintos. Eso realmente trae un ambiente muy, muy chévere y además muy diverso y que puede aportar bastante en el crecimiento. Y me llamó mucho la atención este fondo ICETEX me llamó mucho la atención y también creo que puede ser algo importante para el público que está aquí, que todos son estudiantes y que ya han pasado por maestrías, doctorados, porque pues el ICETEX realmente, pues en el artículo 60 de la Ley de Emprendimiento, pues muestra que hay un fondo que se va a destinar para condonar inclusive parcialmente los créditos vigentes y otros puntos que menciona ICETEX, pero pues que menciona la ley. Pero esto particularmente me llamó mucho la atención. Por supuesto, pues no está todavía vigente, no es algo que ya se está dando, pero es algo para tener en cuenta. Bueno, eso sería todo por hoy. Los invito a que si tienen preguntas, si quieren compartir sus experiencias, con el mayor de los gustos ahorita podemos hablar. Si quieren hacer también parte de Tingo, pueden ingresar a nuestra página web. Allí pueden diseñar su programa de acuerdo de nuevo a su presupuesto, a sus horarios, y enseñamos inglés, alemán, español para extranjeros. Si conocen profesores, todo el tiempo estamos contratando. Entonces, esta sería toda mi presentación y pues les agradezco mucho por su atención. Listo, Carolina, muchas gracias a ti también por esta súper intervención. Bueno, a continuación, bueno, les recuerdo a las personas que están haciendo preguntas a través del chat que ahorita cuando finalicemos nuestra última charla tendremos una sesión de networking con cada uno de los speakers. Ustedes podrán unirse a la sala con el speaker de su elección para que a través de este medio puedan hacer las preguntas y obtengan las respuestas. Listo, ahora entonces pues quiero presentarles a nuestro último speaker de hoy, René Rojas, quien es fundador y CEO de la aceleradora Hubbug, la cual ha graduado más de 300 startups de base tecnológica que hoy suman una valoración de más de $300 millones en el mercado de los inversionistas con una tasa de supervivencia del 76%.
Además, es fundador del Club de Ángeles Inversionistas de Hubbug. Es fundador y cofundador de 7 empresas, recientemente de Excala Sociedad Civil, la más grande red de redes ángel de Latinoamérica con base en Uruguay, y de 3 comunidades de emprendimiento basado en tecnología como Bogotech, Bogodev y All Hub. Recientemente fue nombrado senador por Colombia ante el World Business Angel Investment Forum, con sede en Estambul. Es graduado del Exponential Innovation Program de Singularity University en Estados Unidos, MBA de University of Technology en Sydney, y realizó posgrados en finanzas, banca y bolsa en la Universidad de los Andes y el CESA. Es ingeniero industrial de profesión, investigador y conferencista en temas de tecnologías disruptivas, estrategias de innovación y emprendimiento en centros de investigación y universidades en Francia, Corea del Sur, España, Estados Unidos y Colombia, entre otros países. Es y ha sido directivo y miembro de juntas directivas en empresas bancarias, de infraestructura, educación, gobierno y de decenas de startups de base tecnológica. Ha sido mentor de más de 300 startups tecnológicos innovadores y es ángel inversionista activo en Latinoamérica. Es un apasionado y experto en innovación exponencial, transformación digital y modelos de negocios disruptivos, y es keynote speaker internacional en estas mismas temáticas. René, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos también en este evento. Y adelante. Nora, muy buenas noches. Muchas gracias. Hago primero el testing del sonido. ¿Me escuchan bien en este momento? Sí, señor. Perfecto. Y te vemos también. Perfecto. Bueno, primero un agradecimiento a los organizadores, a Julio, a Javier y a todos los organizadores de este evento, porque la verdad me siento muy complacido. Voy a poner mi cronómetro aquí para autocontrolar mi tiempo, como lo hacemos con los pitch. Y vamos a hablar de tecnología, innovación y emprendimiento exponencial, TIE 2021, que es como lo hemos denominado, y he querido compartir esta charla con ustedes hoy, acerca de lo que hemos logrado en innovación. Trabajamos y unimos la tecnología, la innovación y el emprendimiento para acompañar hoy ya 326 empresas que hemos acelerado en sus etapas de nacimiento, o sea, tengo una idea, crecimiento, ya estoy vendiendo y quiero crecer exponencialmente, y transformación cuando ya es una empresa madura, pues son 326 empresas que a hoy hemos acompañado, más de 2.500 empleos directos hemos creado a partir de los emprendimientos y más de 300 millones de dólares en valoración. Tenemos una red de 120 mentores y expertos internacionales en todo el tema de emprendimiento de base tecnológica. Hemos hecho más de 1.850 talleres y eventos de networking a lo largo de nuestra historia. Tenemos 123 ángeles inversionistas y fondos de capital de riesgo, socios de esta red ángel para invertir en startups, como Carolina lo mencionaba ahora, y hemos hecho 31 inversiones en los últimos 6 años. En ese camino, y aquí pues voy a ser muy sucinto para aprovechar al máximo la parte temática que quiero compartirles. Esta historia arranca en el 2008, cuando creamos la primera comunidad en Latinoamérica de emprendedores de base tecnológica. En el año 2010 creamos el primer espacio de coworking en Colombia, el mismo año en que WeWork estaba naciendo en Nueva York. Creamos la primera academia especializada para emprendedores, que eso era algo absolutamente nuevo. Y en el 2011, pues creamos la primera red de mentores especializados para startups de base tecnológica. Acompañamos, que Carolina lo mencionaba, el nacimiento de apps.co y el nacimiento de Impulsa por pedido del gobierno nacional, dado que éramos los únicos que estábamos haciendo esto en Colombia, y así participamos en el nacimiento de estas organizaciones que son protagonistas hoy en día, Impulsa particularmente en la ley de emprendimiento. En el año 2013 hicimos nuestra primera inversión, Golazos, que es una startup que está bastante exitosa en este momento. Es una de las 10 startups que están seleccionadas por el Mundial de Qatar para promover el Mundial en todo el hemisferio. Y como hemos hecho 31 inversiones con ese Club Ángel Inversionista. En la parte de abajo de esos círculos ustedes ven varias de las marcas que hemos acompañado. Hemos sido socios del BID, socios de Scala,
socios de una gran cantidad de organizaciones. Hemos manejado programas de innovación abierta con grandes corporaciones, programas de innovación para empresas, en donde me gusta mucho trabajar. Hemos sido socios del CAI, somos socios del Korean Advanced Institute of Science and Technology, que es el centro de investigación más poderoso de Corea del Sur. Hemos hecho emprendimiento para altos ejecutivos donde hay un mercado enorme. Somos miembros del World Business Angel Investment Forum, que es el foro mundial y somos pioneros pues en traer eso. Uno de los viceministros hoy en día ya es miembro también de esta organización mundial y un directivo de la Bolsa de Valores de Colombia. Hoy en día trabajamos con JETRO, de hecho mañana tenemos un evento con 80 empresas en Japón para promover varias de las empresas que hemos ayudado a gestar y a crecer, y los logos que ven ahí abajo, pues esa es la historia de lo que hemos hecho. Aquí hay un collage de logos de las empresas que han pasado por nuestros programas en diferentes etapas, en diferentes momentos, en procesos de inversión. Y aquí es donde quiero hablar un poco más allá de lo que es emprender y de lo que es el momento de emprendimiento en el cual que estamos viviendo en este momento de la humanidad. Claramente del mundo análogo al móvil hay todo un paso por el internet, por el mundo digital, los computadores, las redes sociales, y hoy en día pues el mundo está hiperconectado a través de los celulares, y llegó el COVID, lo cual le dio un multiplicador adicional a ese cambio, porque lo que ha cambiado dentro de todo esto es la velocidad de cambio. Veníamos de una disrupción análoga, en donde tardábamos años y años en unir diferentes tecnologías y diferentes cosas para crear algo innovador, a una innovación, una disrupción digital que es 10 veces más poderosa, es 10 veces más barata y tiene un poder de impacto de 100 veces mayor alcance en ese impacto. Lo que ha pasado con el COVID, pues realmente ha sido una mezcla de esto y ha potencializado 10 veces más a los innovadores, ha bajado nuevamente el costo, lo ha reducido, y la ley de emprendimiento en Colombia está atendiendo ese momento y ese momento de cambio en la humanidad, y somos 100 veces nuevamente más poderosos, y esa es mi posición frente al COVID. En macro, estamos en un momento en donde la economía del conocimiento, la economía del bajo contacto que nos la impone el COVID y que va a tardar años presente, más la economía de la pasión, que lo mencionaban mis antecesores, Carolina y Daniel, muy bien, porque la pasión, sobre todo Carolina, en la parte de emprendimiento es fundamental. Uno tiene que hacer de lo que le apasiona, de lo que le gusta, un buen negocio, y no andar buscando buenos negocios para apasionarse con ellos. Realmente el fondo de todo esto es guiarse por las pasiones, y sobre todo hay una conferencia que yo dicto acerca de la economía de la pasión que es muy interesante. Estamos viviendo en medio de una mezcla caótica de estas diferentes economías, y eso es producto de un proceso de avance exponencial. Esta es una gráfica de Singularity University, en donde desde la primera revolución agrícola, por allá en el 9000 a.C., hasta todo el avance de la ciencia, la matemática, la impresión, los imperios romanos y griegos, comienza a darse aquí en este punto el quiebre a partir de la máquina de vapor, los ferrocarriles, una segunda revolución agrícola, la forma de producir comida, la teoría del germen, el teléfono, la autolocomoción, la penicilina, la revolución industrial, las primeras revoluciones industriales, ya estamos en la cuarta, el descubrimiento y de la cadena del ADN, del genoma humano, que hoy en día con el COVID pues, nos ha ayudado muchísimo, el nacimiento del aeroplano, los computadores de alta velocidad, el PC, la energía nuclear, y todos esos inventos han generado ese cambio exponencial. Hoy la forma de emprender es totalmente diferente a la que se emprendía hace 20 años, a la que se emprendía hace 10 años. Nosotros hemos venido aprendiendo de ese proceso. Los negocios cambiaron, las empresas cambiaron. Hoy en día el mundo está gobernado, y esta gráfica pues ya está hecha, en 2019, ya es antigua, pero es la más reciente que hay disponible, y es cómo está hoy en día gobernado el mundo. Estamos gobernados por los grandes de tecnología, y este liderazgo se lo están peleando las grandes empresas de tecnología en las bolsas por su valor.
Tecnologías y estrategias para enfrentar esto, y este es el mensaje que quiero dejar muy claro hoy para todos los que nos acompañan hoy. 1, utilizar tecnologías exponenciales, fundamental. 2, donde hay más trabajo y es pensamiento exponencial, que lo voy a definir y vamos a ver en detalle qué es eso de pensar exponencialmente. Y sin lugar a dudas trabajar como startups. Y este es un mensaje no solamente para los emprendedores que nacen como startups, y los mensajes que Carolina nos daba muy bien apuntados acerca de cómo es que los startups deben trabajar, básicamente para tener empresas para la nueva mejor normalidad, porque yo sí creo, obviamente el costo humano en este momento es muy duro, muy fuerte, pero tenemos un futuro mejor. ¿Qué son tecnologías exponenciales? Muy rápido, no me detengo acá. Inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada, vehículos autónomos, blockchain, biotecnología y biología digital. Hay unos avances espectaculares. El famoso IoT, el Internet de las Cosas. El 3D printing, con lo cual se están modificando muchas cadenas productivas. La robótica, el 5G de alta velocidad y el Li-Fi, que la estamos trayendo con uno de los creadores de estas tecnologías a Colombia, y la computación cuántica. Son como las tecnologías que están haciendo que cambien de manera exponencial esta realidad. Pensamiento exponencial, y es ahí donde yo quiero hacer un poquito más énfasis, y es con un nombre propio, se llama desaprender. Es decir, todo esto que hemos aprendido y lo que hemos estudiado en el exterior, los posgrados, inclusive los que somos profesores, porque soy profesor ya hace 26 años en varias universidades en el mundo, en programas de MBA, y aquí hay algo enorme que hacer, y es remover ese cerebro y dar por sentado que no hay nada definitivo en la humanidad, sino que hay que repensar todos esos parámetros y todos estos elementos que, haciendo esta reflexión, yo le llamo humildad cerebral. Es decir, lo que mi cerebro ha aprendido históricamente, yo debo estar en la capacidad de criticarlo, autocriticarlo, pasar por encima de sí mismo y lograr ver lo que uno normalmente no ve. Eso es fundamental para hacerlo. Y nuestra definición para emprendedores, para empresarios, pensamiento exponencial es descubrir experimentalmente en el mercado microproblemas que impactan a millones de personas, a partir de los cuales construir un modelo en modo ensayo-error, microsoluciones que lleven a madurar un modelo de negocio repetible y escalable de manera exponencial. Sácale una foto, esa es nuestra definición. Yo voy a facilitar obviamente esta presentación para que no tengan que tomar nota. ¿Qué hay que desaprender? Hay que desaprender el famoso forecasting. La planeación estratégica. En alguna parte de mi vida fui vicepresidente de planeación y de finanzas de un banco en los años 90, y entendí muy bien lo que era un plan estratégico. Hay que desaprender eso. Eso es una herramienta ya del pasado en donde tenemos que evolucionar. Construir el presente a partir del futuro era lo que hacíamos antiguamente. Lo que propongo es construir el futuro a partir del presente. Es decir, vivamos el hoy y vamos en formato diario y semanal resolviendo lo que tenemos que resolver. Y eso es muy Lean Startup, muy Lean Launchpad, muy estas metodologías ágiles y todas estas cosas que hoy en día nos permean. 2, no más business plans, por favor, en emprendimiento. No hagan eso. Es el peor error que puede acompañar a un emprendedor, porque andar planeando el futuro cuando el mañana no lo tengo claro, la semana próxima no la tengo clara, es perder el tiempo. Hagamos canvas y hagamos planes de descubrimiento, que ahorita les cuento qué es eso en detalle. Foco en el producto era como veníamos en la escuela clásica tradicional. Foco en microproblemas de mercado es lo que debemos hacer hoy en día. Descubrir en los clientes, en las redes sociales, esos problemas, no a través de gurús, no a través de consejos, los mentores y todo eso. Yo soy mentor, pues sí, servimos para muchas cosas, pero no es realmente el mercado el que manda. Aprender a partir del error.
pivotear permanentemente, tener validaciones tempranas y aprender de esas validaciones y cuantificarlas y con base en la métrica ir tomando nuevas decisiones en formato diario y semanal. Foco en crecimiento exponencial. Siempre piensen en crecer exponencialmente, priorizar las ventas y las validaciones a una gran organización que realmente está llamada para las grandes empresas. Irse a series de inversión si se está creciendo, ojo, porque pues el tema de buscar la inversión, pues suena muy sexy porque recibir plata es muy chévere, pero ojo, siempre que la inversión debe estar basada en crecimiento. El punto de equilibrio limita el crecimiento, el punto de equilibrio es una métrica obsoleta, el punto de equilibrio es para los bancos que llevan 20, 30, 50 años y empresas que lleven muchos años en el mercado. Resultados diarios y semanales, ya lo había dicho, fracasar es experiencia, o sea, fracasar no es buscar el fracaso, es entenderlo como una experiencia. Los errores son aprendizajes. Ojo con los horarios flexibles, el mundo se digitalizó y el mundo es redondo, entonces los horarios deben ser absolutamente, la tierra no es plana, entonces tenemos que ser absolutamente flexibles, pagos por horas y tareas cumplidas, es hacia donde tiene que evolucionar la humanidad. Control de tareas, me hubiera gustado que la ley de emprendimiento incluyera eso. Control de tareas y creatividad, absolutamente más que un horario de trabajo y sistemas digitales de control, apps con alertas perfectamente reemplazan un manual de procedimientos. ¿Qué es tracción exponencial? Aquí tenemos el ejemplo de cátedra, el ejemplo internacional, el crecimiento, línea amarilla, el crecimiento de Amazon durante los 17 primeros años de crecimiento, la línea roja, el crecimiento de Walmart, la tradicional cadena de supermercados. Eso es crecimiento exponencial versus crecimiento tradicional. Eso no solamente se ve en el mundo exterior. Este es un caso de un colegio que nació hace 6 meses. En julio del 2020 juntamos a estos 3 personajes que están acá, 3 amigos, Álvaro, Mauricio y Marcelo, crean una compañía, nacemos como un colegio digital, que buscamos toda la aprobación legal, la logramos, tuvimos el primer estudiante en octubre del año pasado y hoy tenemos 135 estudiantes con 30 profesores, rector y toda la estructura académica necesaria y hemos estructurado y estamos en proceso de una ronda de inversión de $500,000 para un CAP, que es una valoración futura, de $5 millones. Esta es una historia absolutamente real en donde Hotbox ha ayudado a crear, me queda un minuto, a crear este equipo, a acelerar con foco en descubrimiento de clientes, lo que les hablaba hace unos minutos, asesoría jurídica en educación y en proceso de incorporación en Delaware, eso lo hacemos en Hotbox, y estructuración y promoción de la ronda de inversión. Eso es lo que hemos hecho para ellos y es un caso que está muy caliente. De hecho, hoy en la mañana tuvimos foro de inversión y Discover fue una de las empresas. Murabi está un poquito más atrás. El año pasado cerramos una ronda de inversión con ellos de $300,000 para una valoración de $3 millones. Entraron a Hotbox con 300 clientes, salieron en el programa de aceleración con más o menos 2,000, 3,000 clientes y hoy, acompañándolos en su junta directiva y siendo socios de productividad, tenemos 43, esta gráfica está desactualizada de hecho, tenemos 43,000 usuarios de Murabi, que es una empresa digital basada en tecnología. Históricamente fuimos los gestores de Tapsi. Tapsi nació en nuestra aceleradora. Ubits, otra empresa muy exitosa. Boxes, Lead, Lentes Plus. Para cerrar, para que esto suceda, necesitamos nuevos mapas mentales. De ese liderazgo del águila, ese ojo clínico de los abuelos, que eran los que sabían para dónde iban los negocios, qué era lo mejor que se podía hacer, bla, 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 migramos al rol al trabajo en equipo. Trabajo en equipo que durante los 80s y 90s y buena parte de este siglo ha sido una maravilla. Tenemos que migrar a unos modelos más sistémicos, un poco cómo se comportan estas aves hoy en día y que se está investigando mucho, en donde no hay un líder definido, sino hay un permanente movimiento armónico en donde no colisionan, unos siguen a otros y logran construir valor, construir supervivencia y hacer que la especie prevalezca. Todo tiene que tener un propósito y con esto cierro. Todo emprendimiento, toda empresa en el mundo
debe tener un propósito. Pongo como ejemplo el nuestro, construir una nueva generación de empresarios apasionados por resolver problemas de mercado, haciendo uso de tecnologías exponenciales e impactando positivamente a millones de latinoamericanos. Muchísimas gracias. Excelente, René, muchísimas gracias por tu intervención. Yo personalmente fui emprendedora hace unos años y me habría encantado tener estos tips que los acabas de dar. Creo que aprendimos cosas muy valiosas, así que mil gracias por esto. Y bueno, pues ya con esto concluimos nuestras charlas de nuestro evento. Ahorita entonces, bueno, pues primero agradecer nuevamente a todas las personas que nos acompañaron. Esperamos que esta información sea de mucha utilidad para ustedes y ahora los invito a que se unan por favor a la sesión de networking que vamos a tener con cada speaker. Con el speaker que ustedes elijan, se van a poder unir. Y esta sesión final va a tener una duración de unos 20 minutos que esperamos que aprovechen al máximo para hacerle preguntas a los speakers, para resolver inquietudes, bueno, en fin. Al cumplirse este tiempo ya daremos ahí sí por terminado el evento. ¿Listo? Entonces muchas gracias a todos y Santiago, no sé si nos cuentas cómo nos podemos unir a las 3 sesiones.